XFM. Lo que se viene a continuación. En MP3. Escúchate esto. En MP3. ¿Qué fue la Guerra Cristera? La Guerra Cristera, también conocida como Guerra Cristiada, fue un conflicto armado que marcó gran parte del territorio mexicano entre los años 1926 y 1929. En esta contienda, los cristeros, quien eran mexicanos católicos conservadores, se alzaron contra las políticas de intolerancia religiosas promulgadas por el gobierno del ese entonces presidente Plutarco Elías Calles. Recordemos que la Iglesia Católica tenía un cierto poder sobre las ideas y decisiones de México desde antes de la Guerra de Independencia. Sin embargo, no fue hasta después de este levantamiento que la Iglesia fue perdiendo el poder que adquirió todos esos años sobre las ideas y decisiones políticas del país, por lo que es relevante preguntarse, ¿cuáles fueron los antecedentes que pudieron dar origen a la Guerra Cristera? Los antecedentes que pudieron dar origen a la Guerra Cristera posteriores a la independencia de México se pueden remontar desde la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores en 1858 y 1861, en donde este conflicto estalló a raíz de la oposición de los conservadores a la Constitución de 1857 y a las leyes reformistas propuestas por Benito Juárez, que buscaban suprimir privilegios eclesiásticos y nobles. Otros antecedentes de la Guerra Cristera fueron que, durante el régimen de Porfirio Díaz, la Iglesia brindó su respaldo al gobierno, siendo un pilar muy importante en el porfiriato. Sin embargo, cuando la Revolución Mexicana estalló, los revolucionarios consideraron que este apoyo era incompatible con sus objetivos de cambio social, por lo que trajo consigo una serie de reformas que afectaron a la Iglesia Católica. La expropiación de propiedades eclesiásticas generó tensiones y descontento entre los fieles. Otro punto importante a resaltar es la limitación de la libertad religiosa con la promulgación de la Constitución de 1917, donde se impusieron restricciones a la libertad de culto y en donde se negaba la participación del clero en la política. Otro punto importante fue el atentado a la Basílica de Guadalupe en 1921, donde se intentó quemar la imagen de la Virgen de Guadalupe, cosa que no sucedió, por lo que los creyentes creyeron que era un milagro y una señal de que debían defender su fe y sus ideales. Pero no fue hasta 1926 que estas limitaciones se agravaron durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles, con la instauración de la Ley Calles el 14 de junio de ese año, la cual buscaba aplicar lo establecido en la Constitución de 1917, reducir el número de sacerdotes, restringir el culto religioso y expropiar propiedades de la Iglesia. La Guerra Cristera comenzó oficialmente cuando Calles modificó el Código Penal con la Ley Calles en 1926, estableciendo medidas aún más restrictivas y aplicando el artículo 130 de la Constitución, el cual hace referencia a la expulsión de los sacerdotes extranjeros que participaban en la política contra el gobierno, entre otras leyes que incluían reducir el número de sacerdotes, el artículo 19 donde se hacía obligatorio el registro de todos los sacerdotes en la Secretaría de Gobernación para poder ejercer su ministerio, restringir el culto religioso, aminorar las libertades de los creyentes, prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar todos los bienes de la Iglesia. Todas estas acciones en contra de la Iglesia provocaron que los cristeros defendieran sus ideales, intentando realizar una colecta de firmas para hacer una reforma constitucional, que fue rechazada, lo que generó una gran rebeldía en contra del gobierno, y los cristeros, bajo los lemas Viva Cristo Rey o Viva la Virgen de Guadalupe, se levantaron en armas contra el gobierno por órdenes de la Liga Nacional de Liberales Religiosos. A medida que la situación empeoraba, el episcopado mexicano consultó al Vaticano, el cual, bajo la orden de Pío XI, envió una carta el 25 de julio a los fieles de la República, donde ordenaba el cierre de todas las iglesias a partir del 31 de julio de 1926. Para 1927, la guerra se había extendido desde el sur de Sinaloa hasta Oaxaca, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Puebla, el Estado de México
y Distrito Federal, y a medida que avanzaba el conflicto, este no parecía inclinarse hacia ninguno de los dos bandos. No fue hasta 1929 que la Guerra Cristera terminó con la llegada de Emilio Portes Gil a la presidencia en 1928, donde mediante la intervención de Estados Unidos, quienes pasaban por complicaciones financieras y consideraban que este conflicto podía afectar sus intereses. En colaboración, el embajador de Estados Unidos, White W. Morrow, con el gobierno mexicano del presidente Emilio Portes Gil y el arzobispo mexicano Leopoldo Ruiz y Flores, como delegado apostólico del Papa Pío XI, firmaron acuerdos el 21 de junio en donde se otorgaba una amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse. También se devolvían a la iglesia las casas curales y episcopales. Sin embargo, la Liga Nacional de Libertades Religiosas no aceptó los términos de las negociaciones y solo a 14,000 cristeros depusieron las armas. La Liga rompió con los obispos mexicanos y por un momento pareció que la guerra continuaría. Sin embargo, con el paso de los meses, los rebeldes fueron cediendo, el gobierno dejó de hostigar a la iglesia y poco a poco volvió a reinar una cierta normalidad. Lo que la Guerra Cristera trajo como consecuencias fue la muerte de aproximadamente 250,000 mexicanos entre civiles y participantes en la lucha, así como la migración de la población de Estados Unidos por los problemas económicos y financieros causados por la guerra. En conclusión, tenemos que la Guerra Cristera fue un conflicto complejo que ha marcado la historia de nuestro país, impulsada por tensiones entre la Iglesia y el Estado, como consecuencia de las restricciones a la libertad religiosa y a la falta de diálogo por parte del gobierno, acabaron con la vida de miles de mexicanos, entre ellos inocentes.